Seguimos hablando en puntos de vista y prepárense porque vamos a hablar del tema frete de una mirada que tiene que ver con tributación. Ya le vamos a contar por qué, Fernanda. Exactamente. Antes de iniciar un poco hablando de este tema, queremos saludar al viceministro de Tributación, Óscar Orué, que nos acompaña. Buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Buenas noches también para Diego y también para toda la teleaudiencia. Bueno, gracias por la invitación. Me costó un poco aceptar, pero dije, no puedo fallarle a Diego y a Fernanda. Entonces, Muy bien. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias a Dios, bien. Muy contento. También contento porque hoy, bueno, la Cámara de Diputados al final aceptó el veto del Ejecutivo, que nos parecía que era lo más razonable y lo más... tema IVA lo más jurídicamente válido, ¿verdad? Entonces también contento por eso, porque bueno, los políticos entendieron de que era importante y se analizó y se estudió objetivamente y bueno, creo que es muy importante. ¿Pensaron que no se iba, o sea, que se iban a ratificar ellos en su sanción? Y yo pensé que en diputado iba a ser más difícil, ¿verdad? Porque como era una cámara, como era la Cámara de Origen y en las dos oportunidades anteriores perdimos, bueno. ¿Y cuánto se puede deducir entonces ahora? 30%. Hasta 30%. Hasta 30%. De varias compras. De alimentos y de bebidas sin alcohol. O sea, de una factura, el 30%. El 30% de alimentos. de eso. De alimentos, de claro. alimentos. Si dentro de la factura hay gastos relacionados a tu actividad, puedes deducir el 100%. Pero lo que es alimentos, lo que pasa es que alimentos y bebidas nunca se pudo deducir. No era correcto deducir. Entonces lo que nosotros hicimos es hablar con el sector privado y buscar un término medio para que sea razonable. Y eso es lo que se aceptó al final. Con el sector privado aceptó. En ese momento yo no estaba justamente con una misión en España porque estábamos negociando doble imposición con España, la eliminación de doble imposición. Y entiendo que aceptaron, ¿verdad? Y bueno, salió el decreto ya está vigente. Y la decisión era vetar el 100% de ese proyecto y aceptar hasta un 30%. O sea, no es tan incorrecto ya decir iba al supermercado como le decíamos como referencia. Sí, la verdad que vos mirabas el proyecto de ley y nunca hablaba de supermercado, hablaba de alimentos y bebidas. Claro. Bueno, perdón, porque no era el tema, pero sí. es tema del día también, entonces teníamos que preguntar por lo menos así de pasado, aunque tenemos alguna otra preguntita que hacer con el tema siempre impositivo, que es tan interesante. Pero hablemos de lo que tenemos que hablar en esta jornada y queríamos plantear una charla sobre el ministro Antonio Fretes. Sí, veíamos hace unos días, de hecho que ayer también compartíamos todo lo que tiene que ver con los avances en la investigación, cooperaciones que se van haciendo entre tributación y la fiscalía, pero antes de hablar de ese tema y abordar un poco este caso que está removiendo sin duda alguna desde adentro la Corte Suprema de Justicia, compartimos un breve material acerca del caso de Antonio Fretes. Antonio Fretes, nacido en el año 1948, lleva ocupando el cargo como ministro de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2001 y presidiendo actualmente la máxima instancia judicial como lo hizo entre los años 2005 a 2006, 2009 y 2010 y 2015 al 2016. Accedió a la Corte cuando el presidente Luis González Macchi le prestó el acuerdo para que sea ministro y durante 21 años se mantuvo firme en el cargo. Pero ahora, Antonio Fretes se encuentra salpicado por un escándalo de corrupción. Más de 2.500 millones de guaraníes fueron entregados a su hijo Amílcar Fretes, 9 días después de que un juez confirmara la extradición de Qasem Mohammad Hijazi, quien era requerido por los Estados Unidos por hechos vinculados al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Las evidencias que confirman esto fueron halladas en el teléfono celular de Hijazi cuando el fiscal Lorenzo Lescano realizó una requisa tras el homicidio del fiscal Marcelo Pecci. Asdrúbal Fretes, el otro hijo de Antonio, también es investigado por supuestamente formar parte de un esquema de fraude en torno a la quiebra de bancos a mediados de los 90. El martes, los ministros de la Corte Suprema de Justicia pidieron la renuncia de Antonio Fretes al cargo y en menos de 24 horas la Cámara Baja aprobó instar al mismo a dar un paso al costado. En el 2023, Antonio Fretes cumplirá 75 años de vida y espera acogerse al beneficio de la jubilación. La pregunta es, ¿llegará a marzo para retirarse por la puerta grande como él aspira o lograrán forzar una salida deshonrosa de forma anticipada? Bueno, había un pequeño informe como disparador para charlar del tema y queríamos hablar con el viceministro, para eso lo trajimos aquí, para que nos cuente qué fue la reunión con la Fiscalía.
que está investigando a los hijos de Antonio Fretes y que también estuvo en una reunión el día de ayer con la gente de tributación. ¿Qué fue esa reunión, viceministro? ¿Y qué se puede contar de eso? Bueno, el día de ayer recibí la llamada de las fiscalas. Querían reunirse con nosotros y bueno, las recibí a la tarde en mi oficina. Y básicamente me comentaron que la fiscal general del Estado le asignó la causa, de hecho abrieron una carpeta de investigación en base a las denuncias de los medios de prensa. Y bueno, querían un poco corroborar las informaciones, que si son correctas o no, lo que se estaba publicando, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos fue abrimos una mesa técnica en la cual designé a 2 personas para que trabajen directamente con ellas y se le pueda brindar toda la información relacionada a este caso en particular. Estamos hablando de los hijos del doctor Fretes. Uno por el caso de, como decía, justamente el material del caso del contrato. Y el otro tiene que ver con una red de empresas donde él tiene vinculación y bueno, y ver todo lo relacionado a eso. Eso es sobre su otro hijo, sobre Asdrúbal. Sobre Asdrúbal, exactamente. Entonces, bueno, eso es básicamente. Ahí lo que podemos mencionar es que qué tipo de información da tributación. Sí. Bueno, tributación tiene una base de datos muy importante. Estamos hablando de balance de empresas, constitución de empresas, vinculaciones, movilización de recursos financieros, ¿verdad? Para ser más claro. Todo eso maneja tributación, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que tributación tiene una potestad limitada que se refiere justamente a ver el pago de impuestos. Sí. Porque mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo tributación no detectó antes, verdad? En realidad tributación no tiene atribución para detectar si hay lavado de dinero o no, ¿verdad? Porque eso compete a otra institución. Tributación lo que hace en este caso es verificar el perfil del contribuyente, si está al día, el movimiento que tiene de dinero y si tiene relación con el pago de sus tributos, ¿verdad? Ahora, tampoco tributación si no verifica si quién se inscribe, si quién es socio. Para eso hay una ley en la cual se establece quién es el beneficiario final que administra la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda. Y justamente sirve para estos casos, ¿verdad? Cuando hay un caso de investigación, ver quién es el beneficiario final, porque anteriormente eran sociedades anónimas, hoy ya no existe eso. Entonces, básicamente es eso. Y es muy importante la colaboración que Tributación le va a hacer a la Fiscalía para poder, analizar todo lo que tiene que ver con la creación de las empresas, cómo se crearon, cómo el flujo de dinero que manejó, de dónde salió, ¿verdad? Y eso trabajar también con Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Y sobre este caso, de lo que puede contar Tributación, ¿qué se detectó hasta ahora del caso Amílcar, del caso Antonio? Eso no puedo decir, Fernanda, porque eso tiene una limitación legal que es el secreto de las actuaciones, ¿verdad? Lo que sí puedo mencionar, y justo le decía a tu productor, que hay cosas que yo no puedo contar por una cuestión de la ley, ¿verdad? Por más que me gustaría, pero también tiene que ver con la investigación, ¿verdad? Nosotros no podemos contar parte de la investigación porque eso va un poco romper la posibilidad de poder cerrar algunas cosas, porque se le alerta ya a quien está siendo investigado, ¿verdad? Entonces, desde 2 puntos de vista no es correcto que hablemos del caso en particular, pero sí de que, ya hay una causa penal abierta. Tributación tiene 2 áreas. Un área de fiscalización que va a hacer el control tributario a estas 2 personas, pero aparte el área de inteligencia tributaria va a colaborar directamente con el Ministerio Público en todos los datos relacionados. Este tipo vinculaciones. ¿Es frecuente o porque para nosotros fue bastante novedoso que vaya la Fiscalía hasta ahí de esta manera, digamos, que también se hizo pública? Y yo creo que estos casos se tienen que publicar, Diego, porque creo que es una cuestión de Estado. Estamos hablando de un poder del Estado muy importante como es el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces yo me animé a informar y el Ministerio Público también se animó a informar porque he visto que en su página, en tu Twitter también informó, ¿verdad? Pero sí es normal que los fiscales vayan y se reúnan con nuestro equipo y veamos. El caso tan sonado como el caso de Ramón González Jara también fue así, ¿verdad? O sea, toda la investigación tributaria sirvió a la Fiscalía para poder sostener la acusación y hoy tenemos una condena, ¿verdad? En el caso de Amílcar Fretes específicamente, al inicio
la sospecha que mueve un poquito también desde el punto de vista tributario es de que él no habría declarado los $63.000 que dice haber recibido. Por la prestación de servicios. Sí. Eso tiene que tributar IVA, emitir una factura, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que se va a verificar en la fiscalización. Pero eso es independiente a toda la investigación que está haciendo el Ministerio Público, porque ahí se ve ese caso en particular y también se ve el caso de la red de empresas vinculadas a uno de los hijos. ¿Y esa fiscalización todavía no termina? No, eso está iniciando. Porque le habían dado 5 días de plazo a Amílcar para que presente. Claro, presentó parcialmente, todavía no presentó toda la información y bueno, está en fiscalización eso, pero eso tiene que ver con una cuestión tributaria. Sí. Paralelamente nosotros vamos a dar información, o a otorgar información al Ministerio Público sobre ese caso, como también del otro hijo. ¿Y qué pide concretamente la Fiscalía? ¿Cuál es el dato concreto que pide? Para empezar, un poco creo que es una cuestión también en lógica, ¿verdad? Ellos quieren corroborar que lo que se publica es cierto en primer lugar, ¿verdad? Entonces eso es la información, ¿verdad?, que están verificando. Y bueno, nosotros le vamos a dar toda la información necesaria. ¿Y es cierto, no? Y está en plena, ahora se está trabajando, o sea, lo que nosotros coordinamos es, porque una cosa es que un ministro, o sea, como son instituciones diferentes, pedir nota, enviar la nota, es muy burocrático. Entonces creamos un comité o una mesa técnica en el cual yo designé a 2 personas y ellos ya trabajan directamente con la Fiscalía. Entonces ya no tienen más que estar haciendo toda la parte burocrática de enviar notas, de pedir, entonces ya trabajan directamente y eso facilita mucho la investigación porque estamos hablando de un caso demasiado importante para el país, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante ese trabajo en coordinación, que ya lo hicimos con otros fiscales, ¿verdad? En el caso que mencioné y otros casos de facturación. Nosotros tuvimos 3 casos de facturación, 1, 2 y 3, donde rompimos un esquema muy importante de empresas que vendían facturas falsas, ¿verdad? Y bueno, Fiscalía nos ayudó mucho en ese caso, porque eso fue un caso tributario que nosotros denunciamos y bueno, hoy tenemos ya resultados sobre eso. Pero este caso es un poco diferente porque acá estamos hablando de posible lavado de dinero, de posible enriquecimiento ilícito, de posible asociación criminal y bueno, hechos de corrupción en general, ¿verdad? Entonces es importante el trabajo en coordinación. ¿Por qué asociación criminal? No la posibilidad. No, digo, porque estamos hablando de un esquema grande, o sea... Con las empresas. Claro, ahí estamos hablando de un esquema bastante importante de empresas. Estamos hablando del sector de empresas constructoras, estamos hablando de inmobiliaria, estamos hablando de prestadoras, préstamos, casas de préstamos. Sí. Cambiarios también. No sé si cambiarios, ¿verdad? Y bueno, eso se va a ver en la investigación. Y también el tema de bancos, ¿verdad? Si realmente es así como se dice, porque hoy hay que recordar que en el mercado de valores es muy fácil adquirir una acción de una SAECA, ¿verdad? Una empresa, de una sociedad emisora de capital abierto. O sea, cualquiera de nosotros podemos ir a comprar, ¿verdad? Y eso no va a figurar como accionista, ¿verdad? Pero vos podés tener acciones de la empresa. Pero eso no significa que uno decida en la empresa, etcétera. O sea, hay que ver realmente todo ese esquema. ¿Cómo funciona el sistema cuando ustedes encuentran algo llamativo, más allá de lo tributario que entiendo, factura falsa y demás? Ustedes suelen hablar con Fiscalía, suele surgir al revés, digamos, desde la SED hacia Fiscalía algún hecho llamativo. A ver, Diego, cuando nosotros iniciamos una fiscalización y vemos datos o indicios que nos presumen que puede haber otros hechos punibles, remitimos al Ministerio Público. El caso Hugo Javier. Nosotros hicimos una denuncia por factura falsa, ¿verdad? Y bueno, entiendo que se está procesando eso. Y eso no tenía que ver solamente con una cuestión de evasión de impuestos, entre comillas, ¿verdad? Entonces, nosotros sí remitimos al Ministerio Público cuando encontramos otros hechos que presumiblemente o que para nosotros pueden llegar a constituirse en hechos punibles, y también a CEPRELAP, ¿verdad? También cuando encontramos recursos de origen dudoso, lo que hacemos es remitimos un informe a CEPRELAP. De la misma manera que CEPRELAP, cuando encuentra una cuestión que puede tener una incidencia tributaria, nos remiten a nosotros y nosotros abrimos una fiscalización. Salvando la distancia y para ir cerrando, viceministro, hoy saltaban las denuncias y de hecho le piden también la renuncia a Carolina Allanes por un caso similar. Digo salvando las distancias porque no hay un contrato de promedio como el caso de Amílcar. El caso de Allanes y sus hijos puede ser también
posibilidad o puede mirarlo también la SED para abrir alguna investigación? Y no conozco el caso. Hoy, de hecho, a veces no estoy también tan al tanto de todo lo que sucede por el trabajo mismo, pero podemos ver, ¿verdad? No, el caso del contrato fue demasiado llamativo y nos hizo ya. Ni bien yo he visto esa publicación en la mañana, a la mañana ya hablé con el director de fiscalización y ya abrimos una fiscalización en ese momento, ¿verdad? Porque ahí es demasiado evidente, ¿verdad? Y a prima facie, si yo recibo dinero, yo tengo que, y si soy profesional independiente, tengo que emitir factura y bueno, y eso tiene que tributar IVA, ¿verdad? 10%. Viceministro, gracias por el tiempo, muy amable. No, gracias Diego, gracias también Fernanda y también saludo a toda la audiencia. Bueno, muy bien, así hablamos con el viceministro, arrancamos con el IVA, porque no nos aguantamos. No. Pero fuimos para el tema frente, que era nuestro tema principal de la noche. Sí, ¿Hacemos señor. una pausa nosotros? En breve, a la vuelta, hablamos de esta mujer que estábamos viendo también en imágenes, Carolina Llanes, y también la exigencia que le hacen a ella que renuncie a ser ministra de la Corte Suprema de Justicia.